Primer contacto. La nave insignia Caser emergió del hiperespacio en el límite del sistema Salul, su totalidad cristalina refractando la luz estelar en patrones hipnóticos. La alta comandante Zurel se encontraba en el puente, sus escamas iridiscentes ondulando con anticipación mientras estudiaba la anodina estrella amarilla y sus planetas. Los escaneos preliminares se completaron. La comandante anunció al oficial científico Ben. Sus zarcillos neuronales pulsaban con flujos de datos. El tercer planeta muestra signos de industrialización primitiva, ondas de radio, contaminación atmosférica, satélite básico, nivel de tecnología de red pre-FTL, aproximadamente tipo 0.7 en la escala Cardes. Los ojos secundarios de Zara parpadearon decepcionados. El colectivo KRY esperaba encontrar aliados potenciales en su búsqueda para contrarrestar la expansión del Imperio Nexus. En cambio, encontraron otro mundo en desarrollo que apenas valía la energía gastada para alcanzarlo. ¿Qué tan primitiva?, preguntó. Las mandíbulas chasquearon suavemente. Su computadora más avanzada aún usa semiconductores de silicio. Su presencia espacial se limita a su propio cinturón de satélites y a una sola estación de investigación en su luna. Todavía queman combustibles fósiles para obtener energía. Los tentáculos de Ben se mueven con lo que parecía diversión entre su especie. Curiosos de haber sobrevivido tanto tiempo sin destruirse. Zar usó alguna señal de la señal energética que detectamos. Negativo. Comandante. La explosión que nos llamó la atención debe haber sido una anomalía, quizás un fenómeno natural que aún no entendemos. Zara Chilo frustrada. El misterioso pulso de energía que los había atraído a este sistema remoto no coincidía con ninguna señal tecnológica conocida en sus vastas bases de datos. Por un momento, pareció sugerir capacidades mucho más allá de cualquier cosa. El ritmo de los K. Los M mismos poseían. Acérquenos. Ordino. Protocolos estándar de sigilo. Observemos a estos primitivos antes de decidir si establecer contacto. La nave insignia se deslizó silenciosamente por el sistema. Su avanzada tecnología de camuflaje la hacía invisible a lo que suponían. Eran los sensores primitivos de la Tierra que pasaron frente a Marte, observando con leve interés las ruinas de lo que parecían simples puestos de investigación. Todo coincidía con sus expectativas de una joven civilización que daba sus primeros pasos tentativos en el espacio. Todo lo que existía hasta que llegaron a la luna de la Tierra. La voz del comandante Ben transmitía un tono alarmante. Spike detectó un rayo brillante de luz coherente que emanaba de la superficie lunar y golpeaba la nave insignia Caser con precisión quirúrgica. Sus escudos impenetrables colapsaron al instante. ¡Imposible! Las escamas de Zora brillaron de color carmesí por la sorpresa. ¿Cómo pudieron detectarnos antes de que alguien pudiera responder? Una tranquila voz humana llenó su puente, hablando a la perfección. Nave estándar universal no identificada. Han entrado en espacio restringido. Sus sistemas de sigilo son impresionantes, pero obsoletos según nuestros estándares. Apaguen la unidad y prepárense para recibir grupos de abordaje. Cualquier acción hostil resultará en medidas defensivas inmediatas. La tripulación del puente miró a su comandante en silencio atónito. La mente de Zara. Todo lo que sabían sobre la Tierra sugería una civilización primitiva, pero acababan de ser incapacitados sin esfuerzo por armas y tecnología que no debería existir durante al menos otros 1000 años de desarrollo. Escaneando la superficie lunar, Ben reportó que sus tentáculos temblaban. El comandante detectó extensos complejos subterráneos, firmas de energía avanzadas, matrices de computación cuántica. Esto es imposible. Sus satélites, su tecnología primitiva, todo es de ADE. Otra firma de energía floreció en sus sensores y una nave elegante emergió de la sombra de la luna. Su diseño era diferente a todo lo que había en su base de datos. De alguna manera, antiguo e imposiblemente avanzado. La voz humana declaró: apagad en 10 segundos o nos veremos obligados a demostrar capacidades más allá de la simple advertencia. Disparo que acabas de recibir. Cuando Zara dio la orden de cumplir, se dio cuenta de que su misión se había vuelto mucho más interesante de lo que nadie podría haber anticipado. No habían encontrado aliados primitivos para protegerse del Imperio Nexus. Habían encontrado algo mucho más intrigante, una civilización que había ocultado deliberadamente su verdadera naturaleza a la galaxia. La pregunta era por qué no sabía que la respuesta sacudiría los cimientos mismos de su comprensión de la historia galáctica y el lugar de la humanidad en sus antiguos archivos. La DRA. Zara Chin se encontraba en la sala de observación de la base lunar Alpha, observando cómo la nave alienígena era guiada a uno de los enormes hangares subterráneos detrás de ella.
Con una expresión cuidadosamente neutral, décadas de preparación encajaron. La humanidad sabía que este día llegaría, solo esperaban tener más tiempo para un diseño interesante, comentó el almirante Marcus Ay. Sus ojos oscuros estudiaban la nave cristalina, que recordaba los artefactos precursores que encontramos en el cinturón de Koie, pero mucho menos avanzados. Sara notó que ajustaba su interfaz neuronal. La red de computadoras cuánticas integrada en las instalaciones lunares la actualizaba constantemente sobre sus visitantes. Su tecnología sugiere que desarrollaron independencia. Sin acceso a los archivos antiguos, la puerta se abrió con un susurro, admitiendo a la capitana Rodríguez. Su exotraje aún zumbaba con la energía residual del disparo de advertencia que había realizado. Nuestros invitados están listos para la transferencia. Pensó que querría saber que nos tienen un miedo absoluto. Sus lecturas biológicas están por las nubes. ¿No te parece? Marcus sonrió con tristeza. Todo lo que creían saber sobre nosotros se puso patas arriba. Sus escáneres mostraron exactamente lo que queríamos que vieran, una joven especie primitiva dando sus primeros pasos en el espacio. En cambio, encontraron esto. Señaló el extenso complejo subterráneo donde la maquinaria cuántica, más antigua que la mayoría de las civilizaciones, vibraba con poder. La interfaz mural de Sara mostraba un mensaje de la división de análisis profundo. Los resultados preliminares están en de lo que huyen. Los bancos de memoria de su nave están llenos de datos tácticos sobre algo llamado el Imperio Nexus. Otra raza joven que ejerce su influencia. Rodríguez preguntó, quitándoselo. Su casco, presumiblemente. Sara sacó una pantalla holográfica que mostraba la expansión proyectada de este nuevo imperio. Han conquistado 12 sistemas en el último año solar. Los Kasser son los siguientes en su lista. La expresión de Marcus se ensombreció. La misma historia de siempre. ¿Cuántas veces hemos visto cómo se desarrolla esto? Civilizaciones jóvenes descubren viajes más rápidos que la luz. Son los amos del universo, comienzan a construir imperios y nunca se detienen a preguntarse por qué hay tantos mundos habitables esperando a ser reclamados. Sara terminó, o porque las ruinas que encuentran son relativamente jóvenes. Ninguno de ellos hizo las preguntas correctas. Un suave timbre indicó que la delegación alienígena se acercaba. Sara se enderezó su sencillo uniforme gris deliberadamente. Discreta como todo lo demás. Los humanos mostraron a la galaxia. La puerta se abrió, revelando a la alta comandante Cerel y a su personal superior, flanqueados por oficiales de seguridad humanos. Los alienígenas intentaron ocultar su sorpresa al ver lo que parecían ser humanos normales, no los avanzados. Ceres. Que su imaginación había conjurado a Sara. Podían leer su confusión en cada movimiento, en cada destello de su piel escamosa. Bienvenidos a la base lunar Alfa, dijo ella. Con calidez. Soy la doctora Sarah Chen, Hayfada. Sensorología. Creo que tenemos mucho que Discuter. El traductor de Zora se esforzó. Momentaneament. Has estado engañando a la galaxia, ocultando tus verdaderas capacidades. ¿Por qué? Sara intercambió miradas con Marcus. Después de milenios de secretismo, el peso de la historia flotaba en el aire. Tal vez. Dijo con cuidado. La mejor pregunta es por qué sentimos que necesitábamos decírmelo. Alto. Comandante en sus estudios de la historia galáctica, ¿se ha preguntado alguna vez por qué ninguna civilización parece tener más de 50.000 años? El líder alienígena. Ojos secundarios parpadearon rápidamente. La gran brecha. El periodo anterior al cual no existen registros. Algunos teorizan sobre un evento catastrófico. No hay registros excepto uno. Sara interrumpió. Suavemente. Presionó la palma contra una Paired apparentement ordinaria. maquinaria antigua. Cobraron vida y la habitación se transformó a su alrededor. De repente, se encontraron entre las estrellas, rodeados por un mapa tridimensional de la galaxia tal como aparecía hace 5 millones de años. Bienvenidos, dijo Sara al observar su visita. Las expresiones cambiaron de confusión a asombro ante la verdadera historia de la Tierra, la historia que hemos mantenido oculta desde antes de que sus antepasados abandonaran sus océanos. El extraterrestre observó en silencio atónito cómo la pantalla holográfica mostraba la Tierra como lo que una vez fue un próspero centro de actividad, con enormes estructuras orbitando el planeta y naves diferentes a todo lo que el cuásar había visto moviéndose entre las estrellas.
Pero incluso su oficial científico tuvo dificultades para procesar lo que veían. Esto significaría que sí. Marcus confirmó que la humanidad no es una especie joven que da sus primeros pasos en el espacio. Somos lo que queda de la primera civilización espacial de la galaxia. Y ahora que estás aquí, necesitas entender por qué hemos ocultado esta verdad durante tanto tiempo. Como si una luz roja de advertencia parpadeara en las antiguas instalaciones. Capitán. La interfaz neuronal de Rodríguez mostró datos urgentes en su visión. Señor, dijo tensa. Estamos detectando múltiples señales FTL que se acercan al sistema. Los patrones de energía coinciden con las naves del Imperio Nexus en la base de datos Caser. La expresión de Sara se endureció, al parecer, dijo, volviéndose hacia sus atónitos visitantes. La historia está a punto de repetirse. La pregunta es, ¿están listos para saber por qué la Tierra ha permanecido oculta durante todos estos milenios? Las alarmas del protocolo Guardián resonaron a través de la base lunar Alfa, mientras las pantallas holográficas rastreaban al Nexus que se acercaba. La alta comandante de flota, Zora, observó fascinada cómo la aparentemente primitiva instalación humana transformaba antiguos sistemas, despertando bajo capas de engaño cuidadosamente elaborado. 53 Naves de Guerra. La capitana Rodríguez informó que su interfaz neuronal transmitía datos directamente a su conciencia. Conquista estándar. Están siguiendo su señal de disformidad. Comandante, teléfono. No queríamos dejarlos aquí. Las escamas de Zara se ondularon de angustia. Buscábamos aliados contra su expansión. No lo hace. Sara interrumpió sus manos bailando a través de controles holográficos que parecían alternar entre interfaces antiguas y modernas. Esto siempre era inevitable. Las razas jóvenes de la galaxia tienen que aprender la verdad. Eventualmente, la voz del almirante Hayes atravesó el caos con la experta autoridad, el protocolo iniciado del Guardián. La autorización de Haas Omega 7. Toda la superficie lunar pareció estremecerse. Los paneles ocultos se deslizaron, revelando conjuntos de armas que habían permanecido inactivos durante milenios. Pero estas no eran las precisas y elegantes armas que habían inutilizado la nave Ceri. Era algo completamente distinto. Hace 5 millones de años, explicó Sara mientras trabajaba. La humanidad llegó a las estrellas. Fuimos los primeros, o al menos los primeros, en sobrevivir a nuestro propio avance. Nos expandimos por la galaxia. Construimos maravillas. Desvelamos secretos del universo que a tu gente aún le faltan siglos para descubrir. Pero algo salió mal. Entonces, el oficial científico Caser aventuró sus tentáculos neuronales. Pulsaban. Con cálculos rápidos mientras procesaban los flujos de datos de The Impossible. Rodeándolos, nada salió mal. Marcus corrigió sus ojos oscuros, reflejando mapas estelares holográficos. Tuvimos demasiado éxito. Vimos el patrón de que toda civilización avanzada Seguiría el impulso de expanders, conquistar y imponer su visión del orden en la galaxia. Está escrito en el ADN de cada especie que logra viajar más rápido que la luz. La flota Nexus que se acercaba ahora era visible en la pantalla principal. Sus naves negras contra el campo estelar, repletas de armas diseñadas para someter mundos primitivos, así que tomamos una elección. Sara continuó en lugar de convertirnos en el imperio que todos esperaban. Nos convertimos en guardianes. Nos sentamos en mundos habitables. La evolución guiada preparó la galaxia para el surgimiento de nuevas especies inteligentes. Luego nos retiramos, ocultando nuestra verdadera naturaleza, observando, esperando. Las ruinas. Los ojos secundarios de Zara se abrieron de par en par, al darse cuenta de todos esos sitios antiguos. Hemos descubierto sitios de prueba. Rodríguez Confirmó lugares donde monitoreados, desarrollados, civilizaciones que les ayudan a sobrevivir a su propio avance. La gran brecha en sus historias. Fue entonces cuando activamos el protocolo. Borramos nuestra evidente presencia de la galaxia, dejando solo la evidencia suficiente de civilizaciones antiguas para inspirar asombro y precaución. Otra alarma sonó. La flota Nexus había entrado en el sistema solar exterior. Su matriz de comunicaciones crepitó con una imperiosa demanda de rendición. ¿Pero por qué?, preguntó. Zarcillos neuronales que se movían en confusión. Con su tecnología, podrían haber gobernado la galaxia, protegido directamente,
porque eso es exactamente lo que queríamos evitar. Sara dijo en voz baja, gobierno directo, no importa cuán benévolo sea, frena el crecimiento. Cada especie necesita encontrar su propio camino. Ofrecemos orientación, no gobierno. El almirante Hayes dio un paso al frente. Su presencia, llamando la atención, lo que están a punto de presenciar es la razón por la que mantenemos la fachada de AES primitivo. Observen atentamente. Alto comandante, su gente no es la primera en descubrir nuestro secreto, pero pocos han visto lo que sucede cuando el protocolo guardián Está completamente activada. La superficie del Umar se transformó. Lo que parecían simples cráteres y antiguos flujos de lava cambiaron, revelando vastos despliegues de tecnología que desafiaban la comprensión. Las computadoras cuánticas que habían parecido impresionantes momentos antes se revelaron como meras interfaces para algo mucho más profundo. No. Solo construimos tecnología avanzada, Sarah explicó, sus dedos trazando patrones en el aire que dejaban brillantes rastros de posibilidad. Remodelamos la realidad misma. Las leyes de la física no son tan inmutables como las razas jóvenes creen que son, más como directrices para quienes saben cómo. Preguntó cortésmente el Nexus Flick. Se acercó a Marte. Sus sensores, sin duda, detectaron las mismas ruinas primitivas que habían engañado al cazador. No tenían forma de, sabiendo que estaban a punto de encontrar algo que había protegido la galaxia desde antes de que sus ancestros dominaran el fuego. Ahora, Marcus dijo con gravedad, entenderás por qué la humanidad eligió ocultarse y por qué el conocimiento verdaderamente peligroso no se trata de construir mejores armas ni naves más rápidas, sino de comprender cuándo no usar el poder. Posees el protocolo guardián. Alcanzó su activación completa y el verdadero rostro del antiguo legado de la Tierra se preparó para revelarse a otra joven raza que había llegado demasiado lejos y demasiado rápido. El legado de los Cedros, la flota Nexus, se extendió por la órbita de Marte en una formación de ataque que habría intimidado a cualquier civilización normal. Sus naves negras, diseñadas para inspirar terror en razas más jóvenes, se aferraban a las estrellas como una promesa de fatalidad. La cubierta de la base lunar, el alto comandante Alpha, se lavó Zora mientras la humanidad se preparaba para romper esa promesa. La advertencia final recibida de la nave insignia Nexus, Rodríguez, informó que exige nuestra rendición inmediata y la entrega de todos los refugiados de Cerie. El almirante Hayes sonrió levemente. Dr. Chin, ¿podría hacer los honores? Sarina asintió. Su interfaz neuronal brillaba con antiguos protocolos. La red de defensa del guardián se activaba. Sección de Marte. Iniciando la secuencia de activación. La superficie de Marte se ondulaba como agua revuelta. Eso parecía simple. El polvo y la roca se transformaron, revelando vastos complejos tecnológicos que habían esperado pacientemente durante millones de años. Los primitivos puestos de investigación que el Kaiser había notado antes brillaron con el cambio. Su verdadera naturaleza emergió de un camuflaje cuidadosamente mantenido. Ben susurró, imposible. Sus zarcillos neuronales se enroscaron en estado de shock. Las lecturas de energía están más allá de cualquier cosa en nuestros modelos teóricos. Observen atentamente. Sara dijo en voz baja, por eso nos escondemos. Por eso guiamos en lugar de gobernar. La red de defensa de Marte se activó por completo. El espacio mismo parecía curvarse alrededor del planeta rojo a medida que los sistemas antiguos entraban en funcionamiento. La flota Nexus, a pesar de toda su avanzada tecnología, de repente encontró que sus armas se negaban a encender sus motores respondiendo erráticamente. Su ataque cuidadosamente planeado se disolvía en el caos. No solo construimos máquinas, explicó Sarat mientras la pantalla mostraba naves Nexus intentando retirarse desesperadamente. Aprendimos a escribir nuevas reglas en el tejido de la realidad. El espacio local alrededor de Marte es actualmente operando bajo leyes físicas diferentes a las que su especie considera normal, la defensa definitiva. Marcus añadió no mejores escudos ni armas, sino la capacidad de simplemente decir no a las acciones hostiles dentro de nuestra esfera de influencia. Zara observó con asombro cómo la poderosa flota Nexus era sistemáticamente inutilizada sin disparar un solo tiro. Naves que habían conquistado docenas de mundos ahora flotaban a la deriva, indefensas, con su tecnología inutilizada por fuerzas que ni siquiera podían comprender. Pero este poder, dijo, cambia de escala con preocupación.
¿Por qué no usarlo para proteger a otros mundos y detener imperios como Nexus antes de que puedan dañar a alguien? Porque eso nos convertiría en exactamente lo que hemos pasado millones de años intentando evitar. Sara respondió, en el momento en que empezamos a imponer activamente nuestra voluntad en la galaxia, nos convertimos en el mismo imperio que rechazamos. Un nuevo holograma apareció mostrando la Tierra como había sido hace 5 millones de años. Anillos orbitales masivos rodeaban el planeta. Naves de diseño imposible se movían entre estrellas como tan fácil como respirar. Tuvimos nuestro tiempo de gloria. Dijo Marcus, observando las antiguas escenas. Construimos maravillas que harían que tus mayores logros parecieran juguetes de niños, y aprendemos la lección más difícil que cualquier especie puede aprender, que la verdadera sabiduría no se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que eliges no hacer. Los cedros ven exclamaron de repente, zarcillos neuronales pulsando con revelación. Los mitos que cada raza de feria espacial descubre sobre seres antiguos que prepararon mundos para la vida que eras tú. Sara asintió. No solo preparamos mundos, diseñamos ecosistemas enteros que guiaron la evolución, creando las condiciones para que la inteligencia surgiera de forma natural. Cada raza de feria espacial debe su existencia de alguna manera a nuestro trabajo, incluyendo el Imperio Nexus. Rodríguez añadió con ironía, observando cómo la otrora poderosa flota flotaba impotente en la órbita de Marte. Entonces, ¿qué pasa ahora? Zar preguntó, viendo la mayor amenaza para su gente, inofensiva por una tecnología tan avanzada que rozaba la magia. Almirante Hayes dio un paso al frente, su expresión. Syria ahora. Alto comandante, usted y su pueblo enfrentan una decisión. ¿Ha visto lo que podemos hacer? ¿Entiende por qué ocultamos la pregunta? ¿Está listo para ayudarnos a mantener el equilibrio? Pasamos millones de años perfeccionando la delegación Kree. Se miraron el uno al otro, sus escamas, cambiando patrones de pensamiento y emoción. Habían venido buscando aliados contra el Imperio Nexus. En cambio, habían encontrado a los arquitectos de la civilización galáctica. Antes de que Zara pudiera Responder, Nuevas Alamos resonaron en la instalación. La expresión de Sara cambió de calma a preocupación mientras leía los datos entrantes. Señor, le dijo a Hayes. Estamos detectando anomalías temporales en el Sistema Exterior. Algo está llegando. Algo antiguo. ¿Cuántos años? Exigió Marcus. El rostro de Sara palideció ligeramente por las firmas. Yo diría que unos 5 millones de años. La antigua instalación zumbaba con poder, mientras la humanidad se preparaba para enfrentar algo que no habían encontrado en los ecos de Yan. Su propio pasado regresa a la realidad. Los herederos de las estrellas, la anomalía temporal floreció en el sistema solar exterior. Un vórtice giratorio de espacio-tiempo que no debería existir en la base lunar. La cubierta de mando de los alfas, una antigua advertencia. Los sistemas cobraron vida al reconocer patrones que no habían detectado en millones de años. La firma temporal completa confirmó que Sara anunció con voz tensa, es uno de los nuestros. Una nave humana de la primera era, a través de las pantallas cuánticamente mejoradas, observaron cómo una enorme nave emergía del vórtice. A diferencia de la elegante eficiencia de la tecnología humana moderna, esta nave era un monumento al poder puro. Desprendía una luz interior que dolía al mirarla. Decorada con símbolos que hacían que los traductores del Caser se apagaran en protesta. El archivo. El almirante Hayes respiró. Pensamos que se había perdido con los demás cuando apreciamos el protocolo. Otros, Zar, le preguntó a sus escamas. Ondulando con confusión, no toda la humanidad estuvo de acuerdo con nuestra decisión. Para convertirse en guardianes. Sara explicó cómo sus dedos bailaban. A través de protocolos de emergencia que algunos querían seguir expandiéndose para gobernar abiertamente. Tomaron sus naves y desaparecieron en el tiempo. En lugar de aceptar nuestra decisión, la antigua nave humana eclipsaba a la Desactivada Flota Nexus. Su sola presencia causaba ondas en la realidad cuando transmitía. El mensaje llegó en un idioma que hizo sangrar los oídos internos del Caser. Hasta que sus traductores se ajustaron. Hijos del retiro. Un estruendo de voz. Con capas de armónicos que sugerían múltiples dimensiones del habla. Hemos observado su experimento lo suficiente.
Protocolo guardián fallado. Mirren A. Estas especies primitivas que siguen luchando. Que siguen conquistando. Es hora de retomar nuestro lugar legítimo. Red de defensa temporal. Activada. Rodríguez informó, pero señor. Su tecnología ha evolucionado durante millones de años en su propia línea temporal. Nuestros sistemas actuales pueden no ser suficientes. El Almirante Hayes Enderizo Su. Expresión, endureciéndose. No se supone que sean el Dr. Chen quien inicie el Protocolo Final. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Señor. Eso es. Nunca lo hemos probado realmente porque fue diseñado exactamente para este momento. Hayes respondió que se volvió hacia la delegación R. Alto comandante, quería saber. ¿Por qué ocultamos nuestra verdadera naturaleza? Observe. Con cuidado, este es el legado que hemos estado protegiéndolos de la instalación lunar. Transformada una última vez, oculta. Matrices cuánticas activadas, conectándose a instalaciones similares en todo el Sistema Solar. Lo que parecía una tecnología impresionante pero comprensible. Resultó ser solo la superficie de las verdaderas capacidades de la humanidad. Centamus. La galaxia. Sara explicó que trabajaba no solo con vida, sino con un propósito. Cada especie inteligente que evolucionó lo hizo. Así que, dentro de los parámetros que diseñamos, que conducen a caminos específicos de desarrollo, sus civilizaciones no son aleatorias, son parte de un gran experimento de evolución guiada. ¿Pero por qué Ben preguntó? Zarcillos neuronales que viajan con las implicaciones. Porque Marcus respondió que necesitábamos especies herederas que algún día pudieran tomar nuestro lugar, pero háganlo bien esta vez. El protocolo final no es un arma, es una transferencia de poder. La antigua nave lanzó su primer ataque. Armas deformantes de la realidad que deberían haber destrozado el sistema solar. En cambio, se encontraron con algo inesperado, el potencial combinado de cada especie. La humanidad había guiado en secreto durante millones de años sus impulsos de conquista, su desarrollo tecnológico e incluso sus adaptaciones biológicas. Sara explicó al iniciar la secuencia final, diseñada para crear especies que pudieran ejercer el poder sin ser corrompidas por él. Hoy descubrimos si lo logramos. Conexiones cuánticas se extendieron por la galaxia, conectando cada mundo. La humanidad había asentado el potencial combinado de miles de especies, cada una desarrollada a lo largo de caminos cuidadosamente planificados. De repente, el caser se activó. Lo sintió. Primero, una repentina expansión de la conciencia, acceso a la comprensión que siempre había estado encerrada en su código genético. La antigua nave humana vaciló al encontrarse con algo que sus creadores no habían predicho, una galaxia entera de especies diseñadas para superar a sus creadores. Este siempre fue el final. Ay dijo. Suavemente, no para gobernar para siempre, sino para crear sucesores dignos, especies que pudieran aprender de nuestros errores y mejorar. El protocolo final se completó en toda la galaxia. Cada raza de carenado espacial obtuvo acceso simultáneamente al conocimiento y las capacidades que habían estado ocultas en su ADN, esperando este momento. No solo tecnología, sino también la comprensión de la sabiduría que la humanidad había adquirido durante millones de años, transferida a especies específicamente diseñadas para usarla sabiamente. Mientras las armas de la antigua nave fallaban contra el potencial combinado de los herederos de la humanidad, el alto comandante Zura finalmente comprendió que no se habían estado escondiendo por miedo o secretismo, sino por la esperanza de que su mayor creación, una galaxia de especies diseñadas para trascender los errores de sus creadores, finalmente estaría lista para ocupar su lugar. El tiempo de la tutela humana estaba terminando. La era de sus hijos estaba a punto de comenzar. Bueno, dijo Sara sonriendo mientras observaba al cazador y a innumerables otras especies de toda la galaxia despertar a su verdadero potential. Mostraremos a nuestros díscolos ancestros cómo son 5 millones de años de cuidadosa planificación. La respuesta no solo vino de la instalación lunar, sino de todos los mundos. La humanidad había asentado a cada especie que había guiado. Una resonante cascada de conciencia, lista para demostrar ser digna de la confianza de su creador. El experimento se completó. Los estudiantes se habían convertido en los maestros y, en algún lugar de la conciencia cuántica, que ahora unía a las especies más jóvenes de la galaxia,
los guardianes humanos originales. Observaron con orgullo cómo sus hijos daban sus primeros pasos hacia un futuro que ni siquiera ellos se habían atrevido a imaginar.